Hola, como hemos anunciado, ¿no, Jaume? Tenemos aquí a Juanma Exterior, que hoy ha estado en la cadena SER, ha estado en la grada, pero bueno, allí va de invitado y aquí es uno de los nuestros, ¿sabes? O sea, que quede claro. Así que yo creo que, como decía Juanma, que complicado es un poquito distinguirlo el césped de lo que son las cuentas, ¿no? Y hoy has hecho una comparación, tú que me ha gustado mucho con Guaita, que es me pongo la corbata y me quito la bufanda, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho esa metáfora. Es difícil, Es ¿eh? que sí, si nos ponemos a ver las cuentas del Valencia, o de un equipo de fútbol, una sociedad, en realidad es el único documento que están obligados a entregar a los socios o a los accionistas, perdón, el órgano de administración. Es el documento más importante que puede tener un accionista. Yo entiendo que no, que nosotros queremos ir al fútbol, ver cómo gana nuestro equipo, nuestros jugadores, pero al final esto es lo que te determina cómo ha ido el año pasado. Porque esto, no dejemos de olvidar que esto es una foto fija a 30 del 6 del 23. Hoy estamos aquí a 14 de noviembre. Esto ya ha pasado hace 5 meses. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que te dice un poco, te orienta o te indica por dónde va a ir la estrategia o la viabilidad de la sociedad en cuanto al tema económico. Quiero dejar claro que yo solo hablo económico. Sí. Si hablamos de fútbol, yo no tengo ni puñetera idea. Lo importante de la entrevista, Juanma, buenas noches, soy Jaume. Lo importante de la entrevista es que es presentar primero a Juanma para los que del canal que aún no lo conozcan, aunque es conocido por todos los ares valencianistas. Se hace 150 kilómetros todos los domingos para ver a su Valencia y podemos decir, bueno, 300, 150 y 350. Y podemos decir que tenemos el honor de tener al economista que más sabe de las cuentas de Valencia fuera del club. Por favor, ¿qué va? Entonces, por eso se está haciendo tan famoso, porque ya el criden de todos los emisores y claro, el copyright se tendrá que comenzar a pagar ahí. Bueno, Juanma, vamos a empezar por el principio. Tú has hecho un hilo en Twitter que detallas más o menos todo el tema de las cuentas de Valencia y yo creo que vamos a partir la entrevista en varios apuntes. Primero, nos explicas cómo están las cuentas. Después deberíamos hablar de con esas cuentas qué se puede hacer a nivel de fichajes y la previsión que tiene el club. Y después, ya a última hora, por no mezclar, deberíamos hablar ya de fair play financiero y cosas de esas que no tienen nada que ver en las cuentas, pero mucha gente se mezcla las cuentas con el fair play y tal. Si te parece bien. Entonces, empieza y nos comentas a través de las cuentas lo que tú has visto, con el vídeo que tú has visto, qué te parece las cuentas que presenta el club. Yo, como tú sabes, Jaume, gracias por las palabras, pero no hay economistas mejores que yo, pero por lo que sea no se atreven a hacerlo. El año pasado ya hicimos un hilo de las cuentas anuales, que luego lo comentamos en el canal de cierto sujeto, no sé si os acordáis. Correcto. Sí, y en este año lo que hago es lo mismo. Yo esto que hago en Twitter, yo me lo hago para mí. Si yo sé interpretar balances y vivo de eso, pues me lo hago para mí. Entonces, yo lo que hago es un análisis, como dice Colo, donde me quito la bufanda y me pongo la corbata, y lo que intento es ser lo más objetivo posible. Porque yo podría pensar en una manera o en otra, pero mi análisis saldría viciado. Tan es así que yo no cojo, se lo comentaba a tus compañeros antes, yo no cojo ni los informes del auditor, ni informes, no. Yo solo cojo las cuentas puras y duras que da el Valencia. Y las analizo. Los números. Sin tener otra visión de otro compañero. No porque pueda estar mejor o peor, simplemente porque quiero tener mi visión. Y si luego lo comparo con la de él, podemos coincidir, no coincidir, tener puntos de vista encontrados, tener puntos de vista iguales, pues, pero yo quiero dar mi opinión en lo que yo veo. E intento ser lo máximo objetivo que puedo ser.
La objetividad máxima no, 100% no existe, pero lo máximo que intento acercarme. Entonces, cuando a nosotros nos facilitan las cuentas, que son un documento de 50, 70 hojas, por ahí van, ¿vale? Lo primero que te dan es el balance y la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es lo que estáis viendo en pantalla. La cuenta de resultados es el documento que recoge todos los ingresos de la sociedad y todos los gastos de la sociedad que han ocurrido en ese año. Tan es así que ahí el detalle es bueno, hay que entender que el detalle podría ser muy largo y aquí se simplifica en un nivel de miles de euros, pero sí que es verdad que el detalle es preciso y estas cuentas tiene la ventaja de que estas cuentas están auditadas. Y si no, yo podría hacer unas cuentas que no me las mira nadie y podría hacer lo que yo quisiera y, sin embargo, un auditor se le presupone una objetividad mayor a la mía y ese auditor lo que tiene que velar es porque se cumplen los principios contables, financieros, mercantiles, en la elaboración de esos documentos. Entonces, si queréis, ya entramos en materia, dentro de esas cuentas de resultados, lo primero que se observa es, si os parece bien, si me queréis interrumpirme, interrumpid. Lo que pasa es que os oigo un poquito bajo, pero me lo comentáis y ya está, ¿vale? Vale. Lo primero que se pone son los ingresos. La cuenta de resultados se empieza desde arriba con ingresos y se empieza a bajar todos los gastos hasta que al final te da un resultado, ¿vale? Entonces, tú empiezas y tenemos unos ingresos. Esos ingresos que tenemos en la cuenta de resultados, si os fijáis, este año ascienden a 118 millones. 118.662. 118. Cuando el año pasado... otra cosa que se me ha olvidado. Las cuentas anuales siempre son comparativas con el año precedente, salvo el primer año que de existencia de la sociedad. Y esto es así para que uno pueda ver la evolución de cada partida. Por ejemplo, en este aspecto, en el primer punto de la cifra de negocios, que son los ingresos recurrentes de la sociedad, se aprecia que el año pasado teníamos 109,6 de ingresos y este año 118,6. Han subido 9 millones, ¿vale?, los ingresos. Y esto es debido principalmente a que menos la partida de televisión, ingresos de retransmisión, que es la tele, te baja de 70,8 a 67, todo el resto de partidas te suben. Pero es que encima te suben espectacularmente, hasta llegar hasta esos 9 millones. ¿Qué te sube espectacular? ¿Por qué digo espectacularmente? Por ejemplo, ingresos por competiciones te pasa de 6,8 a 12,3. Ahí hay 5 millones que presumiblemente serán los de la Supercopa, que te han entrado. Hay ingresos por abonados y socios, esa partida te pasa de 11 millones del año pasado a 15 de este año. Te sube 4 millones. En la peor época o la peor campaña que yo recuerde en el campo de Mestalla. Que socios y abonados sumen eso implica que los socios, los socios, los abonados, todos nosotros hemos estado a la altura. Aparte de lo deportivo, hablo económicamente. Tenemos también los ingresos de marketing, publicidad, comercialización. Claro, tú piensas que con la salida de Cafú, con la caída de otro partner que no me acuerdo cuál era, y el año pasado tenías 16,1 y este año subes a 17,5, 1,4 más. La labor que ha hecho ahí el departamento de marketing es encomiable, porque en una época con incertidumbres, con el equipo en una de las peores situaciones, aún así consiguen no igualar, sino superar los ingresos de publicidad y marketing. Y luego los ingresos en tiendas. Pasamos de 4,7 millones de ventas de camisetas o llaveros o pins, lo que sea, a 5,8. Subimos también un 1,3. Claro, todas estas partidas hacen que tus ingresos asciendan más de 9 millones en relación con la campaña anterior. Esto ya te está indicando que tú has hecho, o el club ha hecho los deberes en cuanto a los ingresos. ¿Vale? Si tú luego sigues indagando, en la partida siguiente te entran los aprovisionamientos. Una pregunta, Juanma, una pregunta. Dime. Que tú hagas los deberes en los ingresos quiere decir que en vez de tener, vamos a poner una camiseta que te da una tabala de dinero, tienes muchos patrocinadores que con eso hacen que
que las pérdidas de televisión se compensen con los patrocinadores que tú tienes o con los ingresos de abonos o lo que sea. ¿Es correcto? Yo, en este caso, las pérdidas de televisión creo que las suple sobre todo socios y abonados. ¿Vale? Y luego te entra la Supercopa por el acuerdo que hicieron con 5 la millones. federación antes de 5 millones, que es lo que estamos hablando, y el marketing y las tiendas lo que te hace es que te repunta. Claro, 1,5 millones y 1 millón sí que son, a ver, son dineros, pero al lado de los 4 de socios y abonados, eso sí que es una barbaridad. Y lo de la Supercopa, pues es la Supercopa, evidentemente. ¿Vale? Pero luego te entran los aprovisionamientos. Los aprovisionamientos serían las compras de aquellas materias que tú necesitas para el día a día. Estamos hablando de material deportivo, de material de oficina, de material de propaganda. Todo eso es lo que hablaríamos, que es el tema principal de los aprovisionamientos. Esta partida ya es de gasto, si os fijáis. Bueno, no sé si se puede ver en la pantalla o se puede apreciar. Pero si lo pusiéramos, que no se puede hacer, ¿vale? Esa partida es negativa, porque esa te resta. Y si la comparamos con el año anterior, de 4,2 millones del año anterior, este año subimos a 5,08, 0,79. Subimos 800.000 euros. Claro, es normal. Si tú tienes más ingresos, a lo mejor también has tenido que comprar más datos para la oficina, tienes que comprar más gastos para la propaganda, a lo mejor has tenido que comprar más gastos deportivos, botiquines, cosas del día a día de tu actividad que te llevan ahí. Claro, simplemente pues, es normal que te suban los gastos y te suban los ingresos, no es una cosa extraordinaria. Luego pasamos a otros ingresos de explotación. Otros ingresos de explotación recoge todos aquellos ingresos que no son los recurrentes. Tus ingresos recurrentes en la sociedad son la tele, son los abonos, son el marketing, son las tiendas. Esto es tus ingresos normales. Las competiciones. Tus ingresos no normales, en este caso, son los ingresos que nosotros hemos recibido por los jugadores cedidos en el Mundial. Esto quiere decir, claro, ¿por qué es extraordinario? Porque tú no juegas un mundial cada año. ¿Vale? Entonces, como tú no juegas un mundial cada año, el año que juegan un mundial, a ti FIFA o no sé quién es, creo que es FIFA, te paga un tanto por ciento por utilizar a esos jugadores, cuando esos jugadores tienen contrato contigo, tal, o las elecciones, con lo cual lo que consigues es cobrar 2 millones de todos esos jugadores que tú cediste para el mundial. Bueno, esa es una cantidad importante, porque si la comparas con el año pasado, que solo fueron 500.000 euros, este año estamos hablando de 2 millones de euros. El año pasado esos 500.000, ¿qué fueron? Pues esos 500.000 también fueron lo que a ti te pagan por ceder a algún jugador. Si tú el año pasado tenías cedido a un jugador en un equipo, pues eso que te pagan también entra ahí. Seguimos, y ahora entramos en la partida, estas ya son partidas importantes. Entramos en los gastos de personal. Los gastos de personal es la partida más importante de nuestro balance, de nuestra cuenta de resultados. ¿Gasto de personal es plantilla? ¿Plantilla, pregunto? Sí, plantilla plantilla, seguridad social, si tienes también finiquitos, si tienes despidos, si tienes todo lo que engloba el gasto de personal, entra ahí dentro. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que estos gastos de personal el año pasado eran de 94,3 millones, también es una partida negativa. Esta resta sobre tus ingresos. Es 94,3 millones y este año hemos bajado a 83,7. Claro, el descenso es considerable. Estamos hablando de 2020. Cuidado, creo que hablemos 2022-2023. No nos creemos que estamos ahora. Estamos hace un año, ¿vale? En el año anterior. Entonces, esta partida, el gasto de plantilla se reduce bastante en cuanto al gasto del año anterior. En realidad, la disminución viene a ser de un 11% en comparación del año anterior. Y además, una de las cosas que dentro
dentro de la memoria nos explica exactamente cuál es el coste de plantilla deportiva, porque dentro de los gastos de personal tenemos que separar lo que es el gasto de plantilla inscribible y el de no inscribible. Tú, cuando nosotros tenemos un personal, ahí dentro igual entra, yo qué te diré, Gallá, ¿vale? Que entra el administrativo que está en la oficina contabilizando las facturas. ¿Me entendéis? Entonces, tienes una plantilla que es deportiva y tienes otra plantilla que no es deportivo. ¿Vale? Pues en el Valencia, la plantilla deportiva, lo que cuesta, los salarios, seguridad social, otros gastos sociales, pensiones que puedan aportar, eso, la plantilla deportiva asciende a 73,5 y el personal no deportivo a 10 millones. ¿Vale? Jardineros, sí. Fede, una pregunta. Que es que he oído que en la entrevista tú has dicho que en la liga inglesa normalmente el coste de la plantilla viene a ser al 90% de lo que es el presupuesto. Y entonces, ¿por qué allí se pueden gastar ese dinero y aquí nosotros no podemos hacer ese dinero? O sea, no en el porque balance, ellos no tienen un control tan férreo del fair play financiero. Bueno. Ellos el control del fair play financiero se lo han... No te diré que se lo saltan, pero no lo controlan tanto. Es verdad que la Premier este año ha hecho hice un hilo de eso, ha nombrado un mediador, para que nos entendemos todos, que lo que hace, o un intermediario, que lo va a hacer es velar porque los clubes ingleses empiecen a aplicar las medidas del fair play financiero. En un periodo 2026-2027, creo recordar, la FIFA ha dicho que cualquier equipo, la UEFA ha dicho que cualquier equipo que juegue competición europea va a tener que acomodar su coste de plantilla al 70-60% de sus ingresos. Y otra pregunta que quiero hacer. Quiere decir que... Dime. Otra pregunta que quiero hacerte. Tú has dicho en las entrevistas que te hemos oído, que digamos, lo que presupuesta el Valencia esta temporada, que son 118 millones, es el tercero más importante del Valencia en la historia. No, en la historia no. En los 9 años de mérito. Perdón, en los 9 años de mérito. Vale, perdona, me he equivocado. Los 9 años de mérito. Explica cómo, siendo el tercero en los 9 años de mérito, tenemos esa diferencia de plantilla con otros años. Porque uno puede decir, uno que no sea erudito puede decir, joder, somos los terceros en presupuesto y resulta que tenemos una plantilla que quedamos el 12. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Ya. Hombre, pues eso, aquí cada uno tendrá su opinión, pero para mí preferiblemente... No, a ver, tú por ejemplo, si me permites esta, te la contesto al final. Vale, contéstamelo al final, vale. Bueno. Te la contesto al final porque cuando lleguemos al resultado, se va a ver más claro por qué. ¿Vale? Si no te importa. Vale, perfecto. Seguimos. Dentro de esa coste de plantilla, tenemos el Valencia detalla los gastos totales de la plantilla deportiva. Esto quiere decir el famoso coste de plantilla inscribible para el fair play. ¿Vale? Ahí que entran los gastos del personal, los derechos de imagen, si tienen gastos de cesiones, la amortización, y todo esto nos da que el coste de plantilla de la plantilla inscribible, ¿vale? En liga de fútbol hay otra que no es inscribible, es de 79,6. Si recordáis, el fair play financiero del Valencia para el año pasado era de 79,9. Este fair play financiero es lo que nos permite a final de temporada entrar en regla de 1-1. Que no quiere decir que tengamos que gastar, simplemente quiere decir que todo lo que vendemos podemos reinvertirlo. Te deja la posibilidad. Esto se consigue ajustar el coste a los ingresos. ¿Vale? Esto es muy importante a efectos de tú poder disponer de todos tus ingresos, tal y como de poder reinvertir todos tus ingresos igual que te vienen.
si seguimos analizando la cuenta de resultados, nos entran otra partida negativa, otros gastos de explotación. Aquí es la otra partida que junto con el personal y las amortizaciones más pesan. Dentro de más pesan, cuando digo más pesan es que más suman en gastos. Dentro de otros gastos de explotación, recoge principalmente aquellos gastos que no están conectados directamente con la actividad principal, pero que son necesarios para poder llevarla a cabo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la luz. Tú, para jugar a fútbol, no necesitas luz. Bueno, entendedme la jugada. Pero tú necesitas tener una luz para que cuando entremos en el campo no caigamos por las escaleras y así muchas. Por ejemplo, si hay arrendamientos. Por ejemplo, si hay reparaciones. Evidentemente, si se pinta unas escaleras, si se tiene que cambiar un asiento, que no lo cambian, pero por eso entra ahí. Entran también los servicios profesionales independientes, que seríamos los abogados, los economistas, si hay algún arquitecto, todos esos profesionales liberales que entramos dentro de ahí, prestamos nuestros servicios a la sociedad. Entraría también las primas de seguros, aquellos seguros que han hecho a la sociedad para el tema de tener unos gastos, por ejemplo, una cobertura de prevención de riesgo, ¿cómo se llama esto? Una cobertura, o sea, de riesgo por si te cae un niño por las escaleras, hay un seguro que cubre esa cobertura. Si hay una persona que tropieza y se abre la cabeza, pues ese seguro le cubre que lo lleven al hospital, todas estas contingencias, ¿vale? Los suministros, la publicidad que puedas hacer también tú como Valencia, si haces una publicidad en un calendario de eso que colabora el Valencia con el síndrome de Down o de eso que colabora también con otras asociaciones, ¿vale? Pues eso también estaría ahí. Suministros, que ya lo he dicho, y otros servicios. Otros servicios es un cajón desastre, pero dentro de esos otros servicios este año el Valencia detalla aquellas obligaciones contraídas en base al Real Decreto de la explotación conjunta de derechos audiovisuales. Por lo que se ve, todos tenemos que aportar a la Liga o a la Federación Española, al Consejo Superior de Deportes o a los sindicatos cierta cantidad por nuestros jugadores que están jugando o por el tema de los equipos, para que si uno baja, los otros... Es lo que se llama el Fondo de Solidaridad o promoción, aportas dinero para promocionar la Liga en otros mercados emergentes, hay para el desarrollo de fútbol aficionado, en fin, una serie de condicionantes que el Valencia este año, y eso he de decir que es gracias a que en la anterior Junta eso se pidió al órgano de gobierno y estos han tenido a bien de ponerlo en las cuentas. Está bien porque nos da más detalle, porque, por ejemplo, este año se incrementan 2,3 millones respecto al año anterior, que es mucho dinero, pero el verlo dentro de ahí nos indica dónde están las principales diferencias. ¿Vale? Si tú tienes, por ejemplo, ¿dónde se incrementa principalmente? Se incrementa en profesionales independientes. Claro, si hemos tenido el juicio contra la federación, pues ahí han incrementado 479.000 euros. ¿Dónde se incrementa más? Se incrementa más también en suministros. Evidentemente, si te sube la luz, se te incrementan los suministros. ¿Y dónde se te incrementa más? En otros servicios, 787.000 euros. Ahí no podemos establecer exactamente cuál es, porque no se desglosa a tal detalle, pero está bien. Es una información diferente a la de otros años, que no nos lo daban, y este año, pues, a petición de aficionados, bueno, creo que fue Dionisio de Libertad, este año esto se ha influido y eso está bien. Cuando una cosa se hace bien, se tiene que decir. Que todo es más transparencia para los accionistas. Pasamos a esta, claro, como comprenderéis, esta partida asciende a 27 millones de euros. Esta partida es una leña de partida. Junto con los 83 del personal, estamos hablando que ya tenemos los 110 millones de euros. Sí, los 110 millones de euros solo con estas dos partidas. ¿Vale? Y aún nos queda otra partida que es muy grande, que es la amortización del inmovilizado.
esta es la partida, en mi opinión, esta es la partida que te hace cuadrar los resultados. Porque te pasa de 41 millones del año pasado a 17,8 de este año. En amortizaciones, lo que te indica las amortizaciones es a ver, ¿cómo le diría sin ser muy técnico? Los fraccionamientos que tú te tienes que ir imputando cada año. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tú compras a Pepelu por 5 millones para 5 años, ¿vale? Cada año tienes que poner 1 millón. Pero aparte de esto, también tienes el Mestalla, o tienes la ciudad deportiva, o tienes un activo material, un inmueble, puedes tener una máquina, si has comprado una máquina también entra ahí. Todo esto, esos cuadros de amortización, lo que te hace es que este año te bajan mucho. ¿Por qué te bajan? Pues primeramente porque te has sacado a jugadores que tenías amortizaciones altas. ¿Os acordáis de Zilesen? Zilesen Sí. una que tenía amortización alta. Maxi era otro que tenía Maxi. amortización alta. Guedes era otro que teníamos amortización alta. Son amortizaciones que teníamos, no sé, quedaban pendientes 10 millones, 8 millones, 13 millones, por ahí iba. Pues todo esto hace que este año te baje. Al sacarte todo eso, cuando digo todo eso, entiéndeme, como partida, que te bajen 23,5 millones, un 43% del año anterior. Casi la mitad. Claro, si en vez de gastar 40, gastas 17 o 18, ese es para mí la principal partida y la que te hace entrar en equilibrar ingresos y gastos, para mí. ¿Vale? Seguimos. Luego tenemos una... Esto es anecdótico porque se ve que hace 25 años nos dieron una subvención para arreglar Mestalla y la vamos a tener que estar arrastrando hasta que... Una barbaridad. Y cada año tenemos que imputarnos 116 millones. ¿Que devolvemos dinero de esa subvención? ¿No? Sí. Tú no devuelves, pero te lo tienes que imputar. Esto quiere decir que tú te dan una subvención, el dinero te lo dan al momento, pero contablemente tú no te pones que el ingreso lo haces al momento. Tú te pones un ingreso en espera. Y a medida que, oye, ¿qué has hecho? Renovar el Mestalla. ¿Qué vida útil tiene el Mestalla? 50 años. Pues esa subvención te la tienes que ir imputando en 50 años. ¿Vale? Es para que tú no des beneficio. El principio, lo que la contabilidad busca es la correlación de ingresos y gastos. Si yo me digo, este año me dan una subvención de 10 millones de euros. Si yo subo 10 millones, en mi contabilidad, en vez de aparecer en mi balance, en mi cuenta de resultados, en vez de aparecer 7 de pérdidas, saldrán 3 de beneficios. Pero esos 10 millones no son para este año. Esos 10 millones son porque yo recibo una subvención que tendré que tener, por ejemplo, un caso que suele ser concreto, ¿vale? A gente con síndrome de Down, con gente con temas de discapacidad, por colaboración social y cosas. Esa subvención la tengo que tener un mínimo de 3 años. Pues esa subvención que recibo me la tengo que ir aplicando en 3 años. No me la puedo aplicar de golpe, porque va en función de todo lo que hay. Bueno, y la vamos a arrastrar, aún quedan, por mis cálculos, aún quedan 25 años. Escucha, Juanma. Hay una partida que es exceso de provisión. Dime. Espera, que entra Colo. No, que no estaremos siguiendo el guión, iremos página por página del hilo, porque vamos por la primera y quedan 16. No, que esto, una vez haces esto, tienes la mitad. Vale. Una vez haces esto, tienes la mitad del hilo hecho. No, como Paquita no pasa de página, yo digo, ¿qué cojones está pasando? No, la verdad es que pues muy interesante. A ver, algo denso para... Vale. No, tú tranquilo. Tú tranquilo. Yo voy haciendo y, bueno, si queréis, vamos, si la gente lo entiende o si no, ponemos el tweet y a ver si lo entienden mejor. No. Sí, agradezco la verdad la forma en que lo explicas, porque me imagino que si estás hablando con otro economista,
no hablarías así. O sea, estás intentando un poquito bajar a nuestro nivel y se agradece porque lo entiendo hasta yo. Lo que te quería preguntar, porque sí que estamos hablando de un poquito... Yo que pensaba que me sacaríais el perro hoy. Eso es. Me van a sacar el perro, ya verás. Ya te digo que, por ejemplo, por el chat ha aparecido el periodista de raza. O sea, para que vea lo interesante que está siendo la entrevista, bueno, el periodista de raza y todos los que están, ¿no? Claro. O sea, que la cosa va, la verdad es que yo lo estoy entendiendo, pero te preguntaría, sí que es cierto que Meriton sí que hereda, pues lo que dices tú, o sea, una herencia complicada por hacerlo suave de los antiguos gestores del Valencia. Ahí está el tema, también hereda el tema del estadio, que creo que es algo que nadie entiende que no se haya hecho, porque si es una cosa, yo lo que no entiendo, Juanma, y me voy a meter ahora en el estadio, perdona, como una cosa que se vende incluso desde el club, que va a ser positiva y va a ser lo que le va a dar más ingresos al Valencia, evidentemente, ¿cómo no se acelera? Ya no digo quién tiene que poner la pasta. Y CVC, y eso me lo vas a explicar tú, porque yo no lo entiendo. ¿Quién la tiene que poner o no? Lo que no entiendo, como eso no se acelera, y aún tenemos el Donuts cuando entramos por la Avenida de las Cortes. Sí, yo opino como tú. Yo opino como tú y creo, pero esto ya es aparte de las cuentas, esto es opinión. Creo que el hecho de que estuvo aquí un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, hizo más mal que bien a este aspecto. Yo tampoco me acuerdo y sé qué dices. Pero, Juanma, deberías terminar de exponer. Termina, Juanma, termina, por favor. Termina la cuenta de resultados y así. Sí, perdón. Seguimos. Dentro de, a renglón seguido, está un exceso de provisión de 53.000 euros. Esto es insignificante. No lo explico porque ahí sí que os voy a follar la mente que flipáis. Que hemos recuperado 53.000 euros. Quedaos con esto. Y ahora sí que viene la partida. Si hasta ahora todas las partidas que hemos hecho eran las de gasto que pesaban más, ahora viene la partida más fuerte aparte de los ingresos. La más fuerte son los ingresos recurrentes, pero ahora viene la más fuerte, que son los resultados por ventas de jugadores, no los importes de venta. Esto es importante que lo tengáis claro. Es los resultados por ingresos, los beneficios. Los beneficios que te da cada jugador. La diferencia entre lo que tú vendes y lo que a ti te ha costado, eso es el beneficio. Vale. Pues ahí dentro también hay una partida, es significativa, me pareció significativa, de deterioros. El deterioro quiere decir, cuando un deterioro es positivo, quiere decir que recuperamos valor. Ya lo hicimos el año pasado con una tasación que hizo el Valencia del viejo Mestalla, que recuperábamos valor, y este año hacemos otra tasación, o el Valencia hace otra tasación, y recuperamos valor del nou Mestalla por 4 millones. ¿Vale? Esto a mí me ha parecido importante, porque que de aquel trozo de hormigón recuperemos 4 millones, ya me parece, aunque sean contables, ya me parece perfecto. ¿Vale? Y ahora entramos a lo mollar, las enajenaciones. En esta temporada se han facturado ventas, bonus, derechos de jugadores por importe de 60,9 millones. Eso es el importe por el que hemos vendido. Pero de esos 60,9, solo obtenemos un beneficio de 19,8. Cuando digo solo, tenedlo en cuenta. ¿Por qué es esa diferencia? Pues principalmente porque a lo mejor tú tenías jugadores que aún debías dinero o tenías dinero que pagar, ¿vale? Y tú no tienes el dinero. Tú sí que vendes por 60, pero tú a lo mejor cuando vendes por 60 también tienes que pagar por 30 y la diferencia, tu beneficio son esos 19,8. Aparte, esto que gusta a mucha gente, los honorarios para conseguir esos 60,9 millones ascienden a 4,4 millones. No es una cantidad exagerada. Creo que estamos hablando sobre el 7,5, por ahí. 7,3, por ahí iba. ¿Vale? No es exagerada.
Y por contra, el Valencia también informa que aparte de tener ese beneficio de 19 millones, ha invertido en nuevos jugadores por importe de 14,7 millones, con un coste de honorarios por comprar a esos jugadores de 1,8. ¿no? Cuando más vendes, más honorarios, y cuando menos compras, menos honorarios. Claro, esto hace que tu partida de enajenación, de venta de jugadores, más los deterioros, asciendan a 22,9 millones. Es importante recordar que la del año pasado, por comparar, era de 22,5 millones con las ventas que hiciste. Y este año, 22,9. Otros resultados, tienes una pérdida de 80.000 euros, también no es significativa, pero estamos hablando ahí de que hay ingresos excepcionales y gastos extraordinarios, por ejemplo, que te encuentras, yo qué sé, con algo que no te esperabas y lo ingresas, y que no te esperabas que se te rompiera algo y lo tienes que pagar. 80.000, no es significativa. Con todos estos números que os he dado hasta ahora, tenemos lo que llamamos el resultado de explotación. Y eso es la primera buena noticia de estas cuentas anuales. Hay malas, pero esta es buena. Con todos estos ingresos que hemos dicho, de los 118, de los 22,9 de las ventas de jugadores, de los 2 millones de la gente que tenemos en el Mundial, todo esto, si le restamos los 5 millones de los aprovisionamientos, los 83 millones del gasto de personal, los 27 millones de gastos de explotación y los 17 de amortizaciones, tenemos que el Valencia obtiene un resultado positivo de 9,7 millones. Esto quiere decir que el Valencia es rentable, aun vendiendo jugadores, pero es rentable. Y esto, podríamos decir, bueno, pero es rentable porque consigue vender jugadores y colocar jugadores por 23 millones de euros. Sí, es así, pero tú, el año pasado, colocando jugadores por 22,5 millones de euros, llegas a este resultado de explotación dando menos 32 millones de pérdidas. Por eso hace la ampliación de capital, por eso hace la ampliación de capital LIM de 35. No, aquí no afecta a las ampliaciones de capital. Las ampliaciones de capital te afectan en balance. Estos solo son ingresos y gastos. Vale. Las ampliaciones de capital que hace el IM las hace para cubrir pérdidas y para que esos 187 millones de pérdidas o 180 millones de pérdidas que se han dado hasta la fecha se compensen con ese dinero aportado por los socios, por los accionistas, perdón, y con las otras reservas que ya tenía el club allí preparadas para eso. Con lo cual, tu resultado, quedaos con este número de 9,7 millones de resultado de explotación. Esto quiere decir que la empresa es viable. Y ahora viene la mala noticia, que la suma de ingresos y gastos financieros, todos aquellos gastos de intereses, comisiones, que tú tienes que soportar por tus préstamos y tus partidas de débito, ¿vale? Tus gastos ascienden a 10,9. O sea, tú tenías 9,7 de beneficio, pero solo por los gastos financieros que tú tienes que soportar, te baja el resultado a pérdidas contables de 1,1, 1,2, 1,19, 1,2. Eso es lo que nos indica, es que ya lo venimos diciendo, es que estamos soportando muchos gastos financieros porque estamos mal financiados. Estamos pagando, para los ingresos que teníamos, deberíamos tener un tiempo o un periodo de pago más largo. Yo sé que esto cuesta de entender porque siempre nos han enseñado... Juanma, una pregunta. ¿Eso quiere decir que la deuda que tenemos a corto plazo es muy importante y nos lastra para todo lo demás? Pregunto. Sí. Para mí sí. Pero esto ya lo sabemos. La deuda que tenemos a corto plazo es muy grande y al tener unos intereses, contra deuda más grande, más intereses. La deuda a corto plazo es de un año. Es que la deuda a largo plazo ya... Pero, un año. Sí, siempre que hablamos de corto plazo estamos hablando de 12 meses, un año.
Jaume, Entonces, Juanma, pero perdón. quedaros... Sí, pero- ya casi que hemos terminado, ¿eh, Fede? sí, termina y luego te hago una pregunta. Vale, con esos gastos financieros de 10,9 sobre tu resultado de explotación, da que tu resultado antes de impuestos es 1,2 millones de pérdidas. Esto es más o menos lo que hablábamos el año pasado, que presupuestaba el Valencia de equilibrio cero. Pero ahora, aparte de esto, entra lo que es el impuesto sobre beneficios. Y esto es una reversión de un impuesto diferido de una filial nuestra, que es Litoral del Este, pero es un rollo fiscal. Simplemente se incrementa en más gasto en 5 millones. Por cosas, es que si os lo explico esto sí que no va a costar. Entonces, quedaros que tenemos 5 millones de negativos de impuestos que tenemos también que contabilizar, con lo cual nos da los 6,9 millones de pérdidas. Si comparamos con el año pasado a esta altura estábamos con 46 millones de pérdidas. Claro, yo entiendo que estas cuentas, pues claro, das pérdidas, pero hostia, de dar 46 a dar 6, la cosa cambia. Sí, Estás en la senda o en el camino de poder girar y frenar todas las pérdidas que has tenido o las grandes pérdidas. Y con esto ya hemos acabado la cuenta de resultados. Fede, pregunta, por favor. Sí, yo creo que de tu exposición lo que quizás más cabe subrayar de esa cuenta de resultados es el esfuerzo que se ha hecho en reducir el pasivo corriente, es decir, la deuda a corto, y trasladarla en buena parte a largo, hasta el punto de que si pudiéramos decir que nos genera o tenemos aún que hacer un pequeño esfuerzo de 15 millones, corrígeme, para que, en cierto modo, no nos lastre el pasivo no corriente, es decir, la deuda a largo plazo, ¿no? Corrígeme si eso es así. Esa partida se ve más, no digo que no, que aquí se detecta, pero se ve más, sobre todo en el balance cuando tocamos el pasivo. Porque ahí sí que ves todas las variaciones, sí que ves las desviaciones del corto a largo que existen, es que es verdad, es que hemos reducido deuda de un año para el otro, hemos pasado de 374 a 335, que son 39,5 millones menos de deuda, y aparte de esos de 335 también está la deuda de Meriton que ha dado este año, de 34,5 millones. Quiero decirte, sí que se ha hecho mucho hincapié. Y en deuda de corto plazo también se ha conseguido rebajar. No, te decía Juanma ¿Cómo, perdona? Juanma, que quería poner esto de relieve, porque esto acredita desde el punto de vista estrictamente económico, y corrígeme si no es así, un gran esfuerzo en corregir las cuentas. Es decir, en corregir ese pasivo que nos estaba lastrando y, hombre, a pesar de todo, pues pasar a un BAI, bueno, a un BDI, es decir, al consolidado, pues que tampoco es, como tú has dicho, acredita que tenemos una entidad que es rentable, que haciendo los ajustes necesarios, digamos, no sé, eso no soy capaz de decirlo, pero a corto plazo se pueden equilibrar las cuentas y a partir de ahí, pues podemos empezar a respirar, sobre todo con la perspectiva, como decía Colo, de unos posibles mayores ingresos que a medio plazo, con el estadio, se puedan incorporar a esta entidad, con lo cual esta es una entidad que yo creo que en este año se ha hecho un esfuerzo, sobre todo en el pasivo, y estamos en cauce de equilibrar definitivamente las cuentas y poder tener una perspectiva de futuro, ¿no? Por eso digo que creo que hay que reconocer, independientemente de que luego podemos hablar del aspecto deportivo, porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Desde el punto de vista de la gestión económica, no se puede poner ningún pero, porque están tendiendo a que el club sea económicamente sostenible. Dicho de otra forma, que el club no necesita de aportaciones externas para que por sus propios ingresos y con las deudas, en cierto modo, más equilibradas,
trasladando ese pasivo a corto, a largo, pues con esa perspectiva el Valencia será, o puede ser, si no se pierde en la cabeza, puede ser un equipo económicamente rentable, como acabas de decir, y además bien equilibrado. Luego, a partir de ahí, podemos plantearnos otras perspectivas y podemos, lógicamente, también plantear la cuestión deportiva, que también a los amigos del Twitter también les interesará. Pero aquí yo creo que hoy estamos analizando, como tú has hecho, por cierto, el trabajo es de chinos y te lo agradecemos, vamos, yo te lo agradezco personalmente porque yo hubiese sido incapaz de poder acceder a esta información si no es gracias a ti. Pero creo que hay aspectos muy relevantes que deberíamos por lo menos conocer todos los valencianistas. No se está haciendo mal la gestión económica y eso hay que reconocerlo. Y a mi juicio, tú eres más experto que yo y me gustaría que me lo ratificaras o no, creo que se está haciendo un esfuerzo sobre todo para que este club sea sostenible económicamente, es decir, que no dependamos de las aportaciones de nadie, sino que con los propios ingresos que genere el club y conteniendo ese gasto y trasladando a ser posible un poquito más el pasivo corriente al pasivo no corriente, es decir, la deuda a corto a deuda larga, a largo, pues podamos incluso ser competitivos a la hora de abordar lo que a todos nos interesa, que es lógicamente que se mejore la plantilla. Es una pregunta que te hago, ¿eh? No te escolte. No te vemos. Estás muteado, Juanma. Estás muteado. Estás muteado. Mira, Pandi, a ver. Minutos musicales. ¿Cómo que está? Como nos ha jodido. A ver si ha tocado algo, Juanma. A ver si ha tocado algo, Juanma. Yo creo que ha tocado algo, Juanma. Una cosa, Juanma, ¿nos oyes a nosotros? ¿Nos oyes a nosotros? Pues no te oímos. Pon música o algo y hasta que se pueda conectar Juanma. Y si está Nash también, que entre Nash también y pregunte lo que él crea conveniente, que él también tiene bastante. Claro. El ICD está bastante. Ahora lo dejamos con Betty mi ciego, sus grandes éxitos. ¿Pero por qué? Porque, a ver, le sale. A ver, Que salga y vuelva a entrar. Claro, es algo lógico que tiene que pasar esta noche en este canal. Quiero decir. Sí que te oye entonces, cuando le dices eso, a ti sí que te oye. Vos ascolte, creo que ahí vos ascolte en el Javis. Pues, ¿y si torna a entrar? I si torna a entrar, Juanma, que està mutejat. Va, sí que ho fa. Bueno, pues hablemos nosotros. Fede, ¿qué te está pareciendo la exposición de Juanma y qué tienes que aportar? Tú que entiendes más que nosotros. No entiendo más que vosotros, os puedo garantizar, hombre, por la experiencia de estar en algún Claro, pero consejo de nosotros administración. ese capítulo no lo dominamos. Pero bueno, hay que reconocer que el trabajo que ha hecho Juanma es impagable. Es impagable porque No te sentim, tío. Hòstia, que putada, macho. ahora ha tancat. Ha cerrado. No, déjate de Nach. Vamos con Juanma. No por nada, Nach, no nada en contra tuya, tío, de verdad. Quiero decir. Vale. Pero tú escuchas a Juanma, Pandi. Pues ahora que salga y que vuelva a entrar. Que salga y vuelva a entrar, a ver. Perdón, Nach, que no la nada en contra tuya, de verdad, tío. Que... ¿Hola? No, yo estoy escuchando. Vale. ¿Juanma?
¿Me oyeis a mí? ¿Me oís? Ahora sí, tío. Pasa que boli. Nos habíamos quedado y ahora ha entrado Nats, que Bueno, genial. tenía que pasar, tenía que pasar. Hombre, es la posición. No seríamos nosotros. Estás acostumbrado a ir a otros Si no foros, pasa esto, no seríamos nosotros. estás acostumbrado a ir a Eso otros quiere, foros donde no va a haber una cosa, Colo. Eso quiere decir que la entrevista esta es en directo, no está editada, ¿eh? Correcto. Nos habíamos quedado jugando en una pregunta que te ha hecho Fede. Y ahora ha entrado Nats. Y si quieres, cuando contestas a la pregunta de Fede, que Nats intervenga. Yo he entrado a preguntar, ¿eh? No he entrado a, Sí. Hola, Nach. a hacer un par de preguntas. Por eso, que conteste a Fede y más que nada Nats para que participe. Hostia, somos más aquí que cuando radiáis los partidos de fútbol. Cabrón. Tío. Qué cabrón. A ver, yo respecto a lo que decía Fede, estoy totalmente de acuerdo con Fede, coincido plenamente. Además, el esfuerzo, aparte de en el pasivo, que es titánico, la conversión de corto a largo, aparte de esto, el esfuerzo se nota sobre todo en conseguir más ingresos, que es algo que se le pedía a este club para que no solo rebajara gastos, sino que consiguiera más ingresos. Fíjate que menos la de televisión, por motivos obvios que tienes del CVC, te baja, pero es que todas las otras te suben, todos los otros apartados. Y luego, el tema que le decía es, uno de los aspectos que más hacen, para mí, es ceñirse al presupuesto. Si tú te ciñes al presupuesto, ¿vale? Si tú consideras el equilibrio cero, pues vas a tender al equilibrio cero. Estamos hablando de equilibrios de más 5, menos 5 millones de euros. Estamos hablando de que unas pérdidas asumibles. Yo puedo perder 5 millones un año. Incluso puedo perder 5 millones 2 años. Lo que no puedo perder es 30 y 40. Entonces, eso no puedo hacerlo. Entonces, también es verdad que hoy vemos, como os decía el año pasado, resultados de decisiones tomadas hace 2 y 3 años. El hecho de no renovar ciertos contratos que te caducan este año, el hecho de finalizar amortizaciones, el hecho de vender jugadores, aunque sea a pérdidas, como el caso de Cilesen de sacar 1 millón, pero solo por el tema de quitarte la amortización, todas estas recursos, que son recursos que luego se ven, ¿cómo diría? Se detectan en bajada deportiva, ¿vale? Porque se detecta, pero te hace que tu parte económica se sostenga. Y también quiero incidir en un apunte. Si tú tienes un equipo económicamente sostenible, fuerte y tal, es el primer paso para tener un equipo deportivamente fuerte, sostenible, competitivo, porque tú ya tienes todos tu base, tu primera pata, que es la económica, ya la tienes. Si tú tienes un equipo muy bueno que juega fútbol, pero no tienes dinero para pagar a tus jugadores, como es el caso que teníamos que recurrir a pagares in eternum, eso hace que tus jugadores se puedan plantear ir, hace que tus jugadores no den el 100%. ¿Os acordáis de que hubo, no recuerdo el año, pero hubo un año que los jugadores de Valencia perdieron todos los partidos hasta que cobraron? ¿Qué fue? ¿2008? No me acuerdo. ¿Qué me he quedado solo? No. No. Yo no lo recuerdo. No me acuerdo qué año fue que no jugaron. Bueno, no jugaron, sí. Jugaron, pero no compitieron, no ganaban. Entonces, no me acuerdo el año, pero eso. Entonces, totalmente, Fede, el esfuerzo que han hecho o que estamos haciendo, que también soportamos la afición, es titánico. Se entiende por un bien común. Sí, el 2008. Y Fran también lo dice. Sí, perdona, Juanma, que te he interrumpido lo que decía. ¿Queréis alguna pregunta más o seguimos con balance? Sigue. A ver si hago Seguimos con balance. Sí, yo creo que sí. Seguimos con balance. Igual que la cuenta de resultados te declara o te engloba los ingresos y los gastos, el balance te engloba tus activos y tus pasivos. Y la diferencia es tu patrimonio neto.
Cuando hablamos de activos, hablamos de aquellos bienes que dispone el club, la sociedad, los bienes que tiene disponibles. Y cuando hablamos de pasivo, es la deuda que te ha costado tener esos bienes. Cuando hablamos de bienes, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de jugadores, estamos hablando del estadio, estamos hablando de si hay un crédito que hemos vendido a un jugador y aún tenemos pendiente de cobrar. Estamos hablando de este tipo. Estamos hablando de que, por ejemplo, si hay Hacienda nos debe un IVA, eso también es un crédito y es un activo, es un activo corriente. Si hay una patente o una marca, también es un activo en tu balance. Y un pasivo es, por contra, la deuda que te ha costado eso. Si tú para tener el estadio tienes que firmar un préstamo con CaixaBank, la deuda está aquí. Cuidado, el capital, los intereses, ya hemos visto que estaban en la cuenta de resultados, en el último apartado que nos hacía caer de un resultado de explotación positivo a un resultado contable negativo. Entonces, todo esto de deudas a largo plazo y a corto plazo es lo que estaba hablando antes Fede. Es importantísimo trasladar toda tu deuda que puedas a largo plazo. La que puedas. Yo no digo toda, pero la que puedas. ¿Por qué? Porque siempre es mejor financiarse a largo plazo a efectos de devolver el dinero que a corto. Esto es ante un dilema de uno, imaginaos que cualquiera de vosotros se compra un coche, 10.000 euros, ¿vale? Un Dacia Sandero, baratet, uno de estos. Tú imagínate, si te dan a elegir entre pagarlo en 5 años o pagarlo en 3, con 3 años pagarás menos intereses, pero tú tendrás que devolver una cuota muy alta. Tendrás que devolver 3.000 euros al año. Mientras que si eliges pagarlo en 5, vas a devolver 2.000. Sí que vas a pagar más intereses al final, porque vas a pagar 2 años más de intereses. Pero esos 2 años te va a hacer ir más desahogado. Cuando el otro tiene que pagar 3, tú solo tienes que pagar 2. Y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo. Y el otro va a ir muy enculado y el que haga los 5 años va a ir más desahogado, pudiendo reinvertir esos 1.000 euros que tiene sobrantes en otros activos o en el mismo, en lo que él considere. Entonces, pasando a analizar el activo disminuye, nuestro activo en global disminuye por menos 28 millones, pasando de 381 a 352. Aunque el activo corriente sí que el corriente es a corto plazo, sí que aumenta de valor en 4 millones, nuestro largo sí que disminuye en 33. ¿Vale? ¿Por qué disminuye? Pues puede disminuir por lo que hablamos, por la salida de jugadores, puede disminuir porque hayas vendido alguna máquina, puede disminuir porque tus activos, hay máquinas que se rompen, por cosas que son del día a día, pero que desaparecen. La partida que te aumenta es el terreno. Y esto es posible porque tú, creo recordar que hace 1 año o hace 2 años adquiriste un terreno en Paterna que te entra en el activo. Sin embargo, las bajadas que se producen en inmovilizado intangible, que son los jugadores, las entradas y salidas de jugadores, o los deudores comerciales, lo que nos deben otros clubs, ¿vale? Eso no consigue paliar, eso te hace perder ese activo que estamos hablando que bajaba 28 millones. ¿Vale? Uno de los aspectos indicativos de eso es que se ficha a precios bajos, pero tus jugadores que salen jugadores que tú adquiriste con precios de adquisición alto. ¿Vale? Uno que adquieres con precio bajo te entra en el activo por poquito dinero y el que tú adquiriste por precio alto te sale por precio alto. No, con que os quedéis con esto ya es suficiente. En el pasivo, cuando entramos en el pasivo, la deuda, igual que el activo se rebaja en 28 millones, la deuda también se rebaja y en este caso en 39. Eso es lo que estamos hablando. Nuestro activo sí que rebaja, pero es que la deuda también. Esto, si rebajáramos el activo y subiéramos la deuda, esto sí quiere decir que estamos en bancarrota.
porque estamos financiando para perder dinero. Aquí los dos apartados, activo y pasivo, van acordes. Y se rebaja el activo también, el pasivo. Y se rebaja por 10 millones encima de lo que nos rebajamos el activo. Con lo cual, eso es indicativo de que se están haciendo bien las cosas. Al menos económicamente. Cuidado, repetimos. El conjunto pasa de 374 del año anterior a 335 para la 22-23. Ahí se denotan los 39,5 millones de bajada. Dentro del mismo también es de incluir, es de informar que se incluyen los 34.500 que Meriton ha dado. Y una cosa que es importante es que Meriton, ese préstamo lo va a exigir, o ese préstamo de Meriton va a ser exigible en 5 años. Eso quiere decir que cada año tú tendrás que pagarle el último año pagabas 10.000 y el resto no sé si eran 5.400, no recuerdo. Tendría que mirarlo. Si me dejáis un minuto. Si me dejáis un minuto. No, vamos. Sí, mira, tú cada año vas a tener que pagar 4.900 euros. Ay, perdona. 4,9 millones de euros y el último año 10 millones. Eso está muy bien por lo que hablábamos antes. Te da aire. Esa financiación, en vez de pagar los 35, 7 millones cada año, te deja pagar 5 y el último pagas el doble. Eso está bien. Eso es una forma de capitalización, de endeudamiento que está bien pensada. ¿Vale? Y más cuando con esos dineros, con esos 35 millones, 20 de esos millones se han utilizado, según informan las cuentas, para pagar un pagaré de Gedesco que finalizaba el 30 de junio a los jugadores. Eso está bien. Algo que si tú hubieras refinanciado con Gedesco te hubiera estado en un año, Meriton aporta ese dinero y te lo deja pagar en 5. Eso es lo que hablaba antes Fede, de trasladar el corto plazo al largo plazo. Es una de las cosas que está bien. Y luego tenemos que ese préstamo incluye intereses y garantías, como no podría ser de otra manera, acorde a la ley española de operaciones vinculadas entre un socio y una sociedad. En principio, y esto es en base a lo que viene sucediendo, el tipo medio de los préstamos con Meriton en el 22-23 y en la 21-22 ha sido del 3%, con lo cual entendemos que seguirá utilizando ese tipo de interés del 3%. Aunque no está de más recordar que para este 2023 el tipo de interés legal del dinero es del 3,25. Si quisiera hacer bien las cosas, debería aplicar el 3,25. Veremos. Como aplica garantías, a lo mejor por esas garantías puede seguir. El corto plazo disminuye en menos 48 millones, pasando de 182 a 134. Esto es súper importante. No sé si os acordáis que el año pasado es súper importante y sigue siendo una mala noticia. Cuidado, no quiero decir que se haya bajado esto. Está bien, porque está muy bien, pero no es suficiente. Ahí es donde se tiene que seguir esforzando el Departamento Económico. ¿Por qué digo esto? Tú el año pasado tenías 182 millones de deuda a corto plazo. Lo que tú tenías, los compromisos de pago adquiridos a un año, pero tú tenías ingresos por 110. Este año tienes 134 millones de compromisos de pago adquiridos, pero tienes unas ventas recurrentes, recordad lo que hemos dicho antes, de 118 millones. Es que la diferencia, me he trabado. La diferencia entre 118 y 134, el desfase que tenemos solo son de 15 millones. Cuando el año pasado ese desfase era, déjame un segundo que tengo aquí una cosa, era de 72,8 millones. Han hecho un esfuerzo a costa de pagar, de no invertir en jugadores, pero de tomar esa decisión, ¿vale? Pero que te permite que tú tengas esa deuda a corto plazo cada vez más cerca
de tu umbral de las ventas. Hasta que si tú llegaría a un punto que tú tuvieras 120 millones de euros de deuda a corto plazo y 120 millones de ingresos, tu deuda sería asumida por tus ingresos. Con lo cual, eso ya sería el equilibrio en pasivo. Esto que os he dicho ahora, que estamos comentando, tiene una derivada. La primera derivada que tiene es el fondo de maniobra, que esta es la segunda gran noticia que tenemos este año. Que aunque esto, a los que no sois economistas, os da igual, ya te lo digo yo ahora. Bueno, a muchos ya les da igual desde el primer minuto que hemos hablado, pero esta partida del fondo de maniobra te implica, el fondo de maniobra no es nada más que lo que tú tienes disponible para la venta a un año y lo que tú tienes que pagar a un año. O sea, si mañana el Valencia dice, vendo todo lo que tengo disponible a 12 meses, ¿cuál es tu activo a corto plazo? El activo a corto plazo del Valencia, en este caso, son 38 millones. ¿Y cuánto debo yo? 134. Eso quiere decir que tú tienes un fondo de maniobra de 95 millones. El año pasado, ese fondo era de 149 millones. Pero es que en la 2021, ese fondo de maniobra era de 188 millones. Y si queréis una información así, el año del 2019-2020, que jugábamos Champions, que ingresábamos 172 millones, ese fondo de maniobra era de 166 millones. Es decir, de los números que yo manejo un poquito de Meriton, de los últimos 5 años, es el fondo de maniobra más barato. Es verdad que en la 2016-17 el fondo de maniobra era menor, que eran 69. Pero desde la 17-18 hasta 22-23 es el año que el fondo de maniobra es más bajo. Con lo cual, eso es una muy buena noticia. Que ya te digo que para los que no sois economistas a lo mejor no le veis la importancia que tiene, pero la tiene. Hacedme caso. La tiene. Escucha, dime, perdón. No, que si quieres, que estoy seguro que saldrán más datos. Entramos con las preguntas. Bueno, antes que nada, agradecer la suscripción a Murcielaguillo, Murcielagui. Me quedan, si me dejas, me quedan 5 minutos y acabo todo. Perfecto, pero antes agradecer a Murcielaguillo que se ha suscrito con la Berchina. Acabas, Juanma, que la verdad es que está muy interesante. Me estoy enterando hasta yo, lo estás explicando de puta madre. Acabas los 5 minutos. No, te lo digo sinceramente, que sabes que si no... 5 minutos que ya estamos en el activo, en el pasivo a largo plazo. Perfecto. Y luego tenemos el pasivo, el no corriente, que es a largo plazo, que ese te aumenta en 8 millones. Eso refuerza lo que ha dicho Fede antes, que en el corto plazo disminuye en 48 y en el largo plazo suman 8. Intentan traspasar todo lo que pueden a largo plazo y a la vez intentan bajar todo lo que pueden del corto plazo, para cada vez tener las deudas más acotadas y más estructuradas, de manera que tú, con lo que ingresas en un año, puedas pagarlo. Se sigue rebajando deudas, se consigue trasladar del corto al largo, pero existe, igual que el año pasado, el desajuste, aunque esta vez menos, pero sigue siendo excesivo. Si tú tienes 134 para los 118 que tenemos, esa es, igual que la buena noticia es el fondo de maniobra y es que se baja deuda del corto plazo, sigue siendo insuficiente para poder pagarla con los ingresos que tú generas a un año, que son los 118. Esto obliga a vivir de créditos, refinanciaciones y ventas de jugadores, hasta que no conseguiremos generar más ingresos, principalmente fijos, no sujetos a circunstancias deportivas, que son los ordinarios. Esto es la finalización del Nou Mestalla y la posible venta de la parcela de Mestalla. Esto es uno de los, yo creo, y esto ya me lo oís decir desde hace varios años, que esto es uno de los puntos para mí importante del tema de las deudas y cómo saldar las deudas. Y aparte, dentro de esto, la diferencia entre tu activo y tu pasivo te da lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto es lo que vale en nuestra sociedad.
¿cuánto vale el Club de Fútbol Valencia en estos momentos? En estos momentos el Club de Fútbol Valencia vale 17,2 millones de euros. Y eso es gracias a que esas ampliaciones de capital y reducciones de capital se han efectuado contra los resultados obtenidos en ejercicios anteriores de las pérdidas y ampliando el capital y reduciendo el capital, de manera que tú en estos momentos tienes un capital de 6,8 millones y tienes unos fondos propios o un patrimonio neto de 17,2. Con lo cual, evitamos y apartamos la sombra de la causa de disolución, porque si, como es verdad, estos cuentas se reflejan para el año que viene, también en el presupuesto que luego veremos de tendente a cero, tú con esto, en principio, conseguiríamos que no tengamos que perder o no mucho dinero y esa bajada que pudieras tener en tu patrimonio neto siguiera estando por encima de tu capital social. Con esto ya hemos visto el balance. Quedaría presupuesto, pero esto si queréis, yo lo miramos otro día o lo que queráis vosotros, lo que vosotros veáis. Ahora será bueno. Yo pienso hacer otro hilo con el presupuesto. No, ahora a ver qué os que... parece. Que como hemos llevado ya 1 hora y pico explicando las cuentas, sería bueno que cogiéramos las preguntas de la gente, que ya preguntarán sobre todo, sobre el estadio, sobre todo lo que quieran. Sí, No, a ver, Nach no había intervenido, por ejemplo. Yo quiero preguntarle un par de cosas. Bueno, lo primero... De porchinos nada, ¿eh? No, de porchinos yo lo tengo claro. El tema de que yo siempre me lío, los 134 millones que hablaríamos del tema de tesorería que hay que pagar, ¿serían para el ejercicio que entramos 23-24? ¿O para no he entendido la pregunta. Cuando hace referencia al tema del pasivo a corto plazo, de que el año pasado se tenía que pagar 160 y pico millones y hemos pasado a 134. Que es lo que se tiene que pagar, digamos, de gastos. ¿Esos 134 serían para el ejercicio 23-24? ¿O están consolidados? Esos 133 son lo que tú debes a corto plazo a fecha 30 del 6 del 23. Con lo cual, entraría para el ejercicio 23-24. Correcto. Y entonces... Si lo han hecho bien, que no lo dudo. Ahí nos ciñiríamos a los ingresos que tendremos durante este año. De televisión, de abonos, pero tú también tienes que tener en cuenta que esas partidas son vivas. Esto es una foto fija hecha el 30 del 6. Si tú adquieres un jugador en 1 del 7, esa partida ya se te mueve. Si tú adquieres una máquina en 1 del 7, esa partida de la deuda y del activo, cuidado, las dos partidas, no solo una. ¿Vale? Es decir, tú eso es el problema, y vuelvo a repetirlo, sé por dónde vas, o creo entender por dónde vas, Nacho. Esas partidas, esta foto es una foto fija a 30 del 6 del 23. A 12 meses, del 30 del 6 del 23, debes eso que tú has dicho, esos 134 millones. Pero claro, si no tocas nada, solo que tú compres algo, eso ya se te desbarajusta todo. Está claro que, por ejemplo, posteriores a cierre ya te indica que has vendido por valor de 23, casi 24 y has comprado por valor de 5,7. Está claro que a partir de ahí se mueve todo. Eso está claro. Claro, ese es el tema. Entonces, este año, para no necesitar que el IM tenga que poner dinero igual que el año pasado, tenemos que tener de líquido 134 más si se afichan en diciembre o si hay algún gasto más, digamos. Ahí bueno, más o menos habría que... claro, es que no me atrevo a pronosticarlo, entre otras cosas por lo que te he dicho. Solo que hayan, que hagan algo que no está esperado, eso ya se modifica.
Eso te vale para esa fecha. Por ejemplo, para el año pasado, ¿vale? Para el año pasado eran 182. Y este año has conseguido que sean 134. Vale, está claro. Pero es lo que te digo, si tú luego tienes una venta, ¿vale? Sí, claro, sí. No es una magnitud. No, si ahora mismo en diciembre te hace un equipo y te pagas 50 millones por Javi Guerra, cambia todo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo te lo estaba poniendo al revés, de comprar, pero por ejemplo, de vender también. Sí. Te sale un activo, te entra un crédito. Sí. O antes del 30 de junio, está claro. Claro, por eso. Y otra pregunta que quería hacer, ahora se me ha olvidado. Hago en la puta. Ya que lo tenía en mente. Sí, el tema de maniobra negativo de 95 millones, ¿cuál sería un fondo de maniobra correcto para que la sociedad esté en una posición, digamos, correcta o ya no boyante, sino ideal, digamos? Lo correcto o incorrecto no es nunca un tema, va en función de las empresas. Pero lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en el Valencia que te estoy diciendo, el fondo de maniobra que yo recuerde más bajo es, hablamos de los de Meriton, ¿vale? El fondo de maniobra más bajo es el año 2015-16, pero porque se hizo una ampliación de capital de 100 millones por LIM, no sé si os acordáis. Luego está el 16-17, que son 69. Y a partir de ahí ya 110, 140, 166, 188. El fondo de maniobra, contra menos sea, es mejor. Pero lo que sí que es verdad es que si tú tienes un fondo de maniobra menor a lo que tú puedas ingresar, la verdad es que es muy importante. El año pasado, por ejemplo, habían críticas a este aspecto. Se criticaba mucho el fondo de maniobra. Este año no se critica. ¿Me entiendes? Porque ya entra dentro de los cauces normales. Otra cosa que no he dicho, y ahora que estamos aquí, el patrimonio neto, ese capital social de 6 millones, viene por las reducciones y ampliaciones hechas. Nuestra acción pasa de 6 euros a 1 euro, más primas de ampliación, pero la acción en sí pierde valor. Claro, el tener pérdidas se ve reflejado en tus acciones. Y tus acciones, cuando hay acciones es el bono, el título, pasa de valer 6 a 1 euro. Y asimismo, una de las cosas que también me interesaba era ver en cuánto quedaba la ampliación de capital de Meriton. Pues Meriton ha pasado del 90,01 al 91,55. Tiene 6.251.806 acciones. Para mí, estas cuentas, en mi opinión, esto ya no es información. Hasta aquí, toda la información sacada de las cuentas. Esto ya es opinión. Son unas cuentas, a ver, no podemos decir que son unas cuentas muy buenas, porque son unas cuentas de un aprobado, de un suficiente. Esto debe verse reflejado y acompañado por el resultado del año que viene, que también es tendente a cero, y ver si esa tendencia de la sociedad está cercana o ronda el resultado cero, o posiblemente que dé beneficios. Seguimos marcando esa horquilla rondando el cero. Entre 3, 4, 5, por arriba, por abajo, todo lo que sea eso inferior al 7 de este año, seguirá haciendo una tendencia, unos puntitos que nos van subiendo hacia arriba, buscando la mejora económica. Y cuando consigamos esto, será para mí, cuando podemos acometer el tema de fichajes importantes. También es importante este balance, y eso lo he dicho hoy tanto en los dos sitios donde he ido, porque con este balance tú te puedes ir a un banco. Tú puedes ir a un banco a pedir una ronda de financiación y a ti, como mínimo, te van a escuchar. Yo no sé si te la van a dar, pero como mínimo te la van a dar. No es lo mismo entrar en un banco con un resultado de 46 millones de pérdidas que de 6. Porque tú cuando te analizan los 6, ¿de dónde salen los 6?
Mira, es que 5 vienen de ajustes fiscales sobre temporarias deducibles de una filial nuestra. Vale, pero en la contabilidad, ¿tú cuánto das? No, es que yo en la contabilidad pierdo 1 millón. Ah, ¿y por qué pierdes 1 millón? Mira, no, mi actividad me genera 9,7 millones de beneficios. Pero claro, tengo una deuda tan mal estructurada, con unos gastos financieros tan elevados, que me suponen 10 millones que me hace perder ese 1,2. Y ahí te escuchan. Si tú vas allí con 46 millones, a ver, ¿por qué das 46? No, es que mi resultado de explotación ya son menos 32. Vuelvo otro día. Otro día que aquí no estamos para esto. Bueno, perdón, para que vayan preguntándote, porque yo creo que a medida que se pregunta, a lo mejor hay temas que entran dentro del hilo este que has hecho y mola desarrollarlos. Aquí está Nandiu también. Buenas noches, Nandiu. Buenas noches. Hola, Juanma. Dime, Nandiu. Bueno, en primer lugar, agradecerte Dime. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo. Vale, tío. Agradecerte el trabajo. O sea, al final, coño, es de agradecer todo el curro que haces. Yo ahora me da un poco de vergüenza a mí hacer preguntas porque son más de cazurro. Quiero decir, yo de números sé, pues lo que cobro y lo que me gasto. No, aquí no hay nadie cazurro. Pero allá voy. Es más opinión tuya, si nos la quieres dar, que información de números, que al final, oye, las cuentas están expuestas y punto. ¿Sí? A ver, el 1,2 de pérdidas lo consideramos suficiente, lo acabas de decir, ¿no? O sea, está cercano al break-even de 0,0, que bueno, está bien, ¿vale? Entonces, sabiendo que tenías margen financiero, margen en el fair play financiero, ¿vale? Porque eso se ha sabido. No fichar a un tío que costaba 4 o 5 millones entre amortización y ficha es simplemente no querer ficharlo, porque hubieras entrado en un 5 millones de pérdidas, quiero decir. O sea, no acometer un fichaje de un tío que te cuesta no mucho, es no querer hacerlo simplemente. Pregunto, ¿eh? ¿De qué ejercicio estamos hablando? De estas cuentas, o sea, sería para la pasada temporada. Sí, pero ¿de invierno o de agosto? Sí, en invierno, por ejemplo, que sí que entraban para estas cuentas que acaban de cerrarse y nos hubiera venido bien para acometer el final de temporada, que al final pasó lo que pasó. Yo tengo dudas de que pudieras hacer eso. Entre otras cosas porque aún no estabas en regla de fair play financiero de 1. Entonces, hablo por hablar, porque no sé, no tengo esa información. Pues si no estabas en regla de información 1-1, yo sí que sé que la gente dice que teníamos fair play. Yo no lo sé. No sé. Yo, por ejemplo, sé que entramos en 1-1 este año. Y lo hacemos, además, entre otras cosas, por el traspaso de Condovia al Olympique de Marsella. No lo hacemos ni por nuestras ventas, sino por la venta de un tercero. Entre otras cosas, ¿eh? Pero por eso digo, yo, cuando hablamos de temas de fair play, siempre os digo lo mismo. El tema del fair play solo lo saben 2 personas. El Valencia y la Liga. Ellos vale, sí que y otra. Te hago otra. Nosotros jugamos... ¿Voy? Es que voy con retraso, sí. Más de lo habitual. Vale. Sí. No. Esta es un poco putonera, ¿eh? Porque... sí. A ver, esta es un poco putonera, porque claro, desde el 2020 está clara la tendencia que tú marcas. Pierdes mucho, al otro pierdes menos, al otro pierdes un poco menos, y ahora estamos en 0. Vale, esa tendencia está clara. Te lo he preguntado antes en privado, te lo voy a preguntar. ¿Tomas la tendencia porque así se toman las tendencias, es decir, de 4 años atrás? ¿O por qué no hacemos la foto desde 2015? No. Porque esa tendencia es más rara, ¿eh? No, te explico. Yo tomo la tendencia del 2020 porque es cuando empiezan a bajar los ingresos.
tú estás subiendo ingresos y en 2020 bajas ingresos. También, para entendernos, 2018, 2019 y 2019-20, si tú miras todo el abanico de los números, son los años top. Es el año que cobras más, 2018-19, 178 millones, y a su vez es el año que tienes más deuda, 517 millones. Por eso digo, yo ¿por qué miro esos números? Porque yo creo que ahí, pero eso ya es opinión mía, eso sí que te doy la razón. Yo creo que el clic se produce en la 2019-2020, y a partir, que es cuando te caes de Champions. Y a partir de ahí envían las correcciones. Que tiene sentido, Juanma. Que tiene sentido lo que dices. Lo sufrir deportivamente. ¿Cómo, perdona? No, que tiene sentido esa tendencia, claro, pero es que de igual manera te digo que si miráramos una tendencia de los últimos 9 años pensaríamos que están puto locos. Es lo que te digo, yo pienso que ellos entran, compran, entre comillas, muchas comillas, que la panacea es la Champions, pero tú ya sabes mi teoría sobre eso, y cuando se caen de la Champions ven que no pueden aguantar el coste de estar en Champions. No digo que sea culpa de ellos, es el coste de estar ahí, y como no lo pueden aguantar, entonces tienen que acometer los reajustes el acoplar ingresos y gastos. Para mí. Pero eso es mi punto de vista, eso es muy personal. Y tengo la última y ya acabo. Y esto es, bueno, en fin, más curiosidad que otra cosa. Bien. Tú has dicho que los gastos financieros son 10 millones, lo cual te hunden lo que son los beneficios. No. En fin. Vale, sí. El resultado de explotación. Vale, 10 millones en gastos financieros, ¿no? ¿Es así? Los gastos son 15 en gastos y 4,5 en ingresos. Sí, pero son gastos financieros, me refiero. O sea, dentro de esos gastos financieros están los créditos de Cofidis para pagar las nóminas, por ejemplo, que tanto se habló. Todas esas mierdas. Los intereses. Vale, ahí va mi pregunta. Ahí solo se recogen los intereses. Vale. Esos préstamos, por lo menos los de andar por casa, sabemos que tienen un interés altísimo. ¿Qué sentido tiene recurrir a esos préstamos teniendo a un dueño rico que te puede prestar el dinero de otra manera? No sé si es legal, pero a un interés menor. No lo entiendo. Y la pregunta es... ¿Qué tal te ha ido el día? Porque, ¿qué quieres que te conteste? Nada. Tienen intereses altísimos. Tienen intereses altísimos precisamente porque asumen el riesgo de que no les paguen. Y precisamente tú asumes ir a pagar intereses altos porque no hay nadie más que te preste ese dinero. O que te lo preste con la rapidez que tú lo necesitas. Claro, por eso te... Vale. Aprovechando el tema, que para mí es muy interesante, a ver tú qué visión empresarial ves del cambio de rumbo, porque hasta ahora, cuando ha hecho falta pagarés, LIM no ha puesto un duro para ese tema, y cuando ha tenido que poner dinero o cuando ha tenido plazos pendientes de cobro, como fueron los dos que ha capitalizado, uno de 40 y pico millones y otro de 16, tú cuando mirabas las cuentas veías que esos plazos de cobro eran inviables y sabías que no iba a cobrar. Es decir, tú mirabas las cuentas y decías, en diciembre tiene que cobrar 40 millones. Pues no va a cobrar porque es imposible, ¿no? Y ahora es la primera vez que él ha cogido, ha prestado 35 millones, 20 de ellos para pagarés, que tú dices, y se ha puesto un calendario de pagos que es viable. Es decir, ha dicho, me voy a esperar a diciembre de 2024 para cobrar el primer plazo. Y a partir de ahí voy a cobrar hasta 2029 4,9 millones todos los años, y en 2029, que es justo el primer año que no se le tiene que pagar a Bankia, voy a cobrar yo los otros 10. ¿Cómo interpretas que por primera vez Peter Lim preste dinero y parece que vaya a cobrarlo
y se asegure un calendario de pagos lógico? Buena pregunta. ¿Juanma? Dime. Vale, o sea, es lo que estaba hablando Fede antes, de que lo que hace es trasladar corto a largo y asumirlo él. Claro, pero eso lo puede hacer ahora que él está viendo que el resultado de explotación es positivo. Es que claro, no sé si me entendéis la magnitud de ese positivo del resultado de explotación. Es que yo hago una lectura, a lo mejor hago una lectura que igual no, es una tontería, pero es que yo a lo mejor pienso de decir, es que a lo mejor le está preparando el terreno a un nuevo gestor que va a venir aquí. Y le está estructurando los pagos. Mira, no sé. Yo a tanto las cuentas no me dejan, ¿eh? No me dejan llegar. Está claro, yo simplemente es por saber tú cómo lo ves, porque a mí, no sé, porque claro, también habría podido pagar igualmente que ha pagado hasta ahora y decirle, me lo pagáis en diciembre y en diciembre capitaliza y punto. Yo creo que si hay un esfuerzo en ajustar, equilibrar gastos, ingresos, activos, pasivos, la decisión lógica es la que ha hecho de fraccionar el pago en 5 años. Yo. No, si lógica dar más validez a lo que está haciendo. A lo mejor es que antes lo veía imposible que ni fraccionando le pudieras pagar, porque no tenías dinero ni para pagar lo otro. Y ahora es la primera vez que él ve que puede cobrar. Pero a lo mejor antes sabía que o daba por hecho el no cobrar y si era necesario capitalizar. Y ahora a lo mejor da por hecho que no tiene que capitalizar. Porque estás en la senda de intentar conseguir el equilibrio cero. Si es poquito, pues bueno, poquito. Pero no te puedo decir más. Ok. A ver, preguntas del chat, a ver, ¿qué preguntas? Si tenemos por ahí alguna. Llevamos 2 horas, ¿eh? Sí, por eso. Sí, escucha, es muy interesante. Llevamos 2 horas. A este ritmo, Arco de pregunta, ¿a este ritmo cuánto tardaremos en tener equipo Champions sostenible, biológico y de proximidad próxima? Se pregunta Arco. No entremos en el debate de Juanma Champions, sí, Champions, ¿no? Que se nos hace la 5. El tema es ¿cuándo vamos a tener un equipo? ¿Cuándo vamos a tener un equipo que podamos tener, que pueda aspirar a puestos europeos y que tengamos una economía saneada? Después de 4 años en el desierto. Te pregunto yo más o menos a China. Juanma. ¿Vicens? No te he sentido, perdona. Que ¿cuándo vamos a tener un equipo? ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. Que cuándo vamos a, la pregunta, más o menos lo que dice en el chat es cuándo vamos a tener un equipo que pueda competir por competición europea y tengamos unas cuentas saneadas, más o menos, dentro de lo que quepa, y así tener, no estar como hemos estado 3 o 4 años en el desierto. Eso, la luz es cuando se acaba el túnel, ¿estamos ya ahí? ¿O tendrá que ver mucho el tema del nuevo Mestalla con eso? Mira, hay un tema, o yo entiendo que hay un tema, que es primordial. Vamos a acabar de pagar un préstamo y vamos a empezar otro, que es el Nou Mestalla. Depende de lo que nos cueste acabar Nou Mestalla. Depende del precio de la venta de la parcela del viejo Mestalla. Depende de si, lo que he dicho Nach antes, que venga alguien y nos fiche un jugador por una barbaridad de dinero. Bueno, ¿cuándo vamos a ver la luz del final del túnel? No lo sabemos. Lo único que sabemos es, partido a partido, que cada año tenemos que intentar no dar pérdidas, dar beneficios
e intentar trasladar deudas a largo plazo y conseguir fichajes de jugadores que den rendimiento, ahí ya entro en el verde, que den rendimiento deportivo, los Pepelu de turno. Pues si tenemos que fichar a un jugador que no juega, para eso no lo fichemos. Otra pregunta importante. ¿Me entendéis? Si tenemos que fichar a un jugador para que venga a Valencia de vacaciones, no lo fichamos. Claro. A menos que no nos cueste mucho dinero. Otra pregunta, Juanma. ¿Me oyes? Otra pregunta. ¿Me oyes? Sí. A todos aquellos que dicen que cómo puede ser que a todos aquellos que dicen que cómo puede ser que el Valencia, cuando está muy mal económicamente, que vemos que no está tan mal a relación de lo que se está haciendo en los últimos 3 o 4 años. A ver. Esa parte se habrá. A ver. Bien tampoco estamos, ¿eh? Pero bueno, mejor que otros años. Estamos en un 5, ¿qué has dicho tú? Un equipo que está en un 5 económicamente puede afrontar una inversión de 170 millones más 150 millones más en un campo nuevo. Pregunta importante. Depende de las tasaciones de ese campo nuevo. Depende de las tasaciones, que es las tasaciones. ¿Tú cuándo vas a ir a acometer esa inversión? ¿Me oyes? Sí, yo te oigo. Vale, tú cuando vas a ir a acometer esa inversión, tú vas a necesitar dinero. Tampoco descubro nada, ¿vale? Con ese dinero que tú vas a necesitar, tú tienes que acometer tasaciones para ver hasta cuándo te van a poder dejar. Y a partir de ahí sí que puedes hacer la inversión, depende del retorno de esa financiación que tú obtienes. Si tú obtienes financiación y el retorno es a largo plazo, ya te digo yo que sí. Correcto. Si esa financiación es a 50 años, tú pagarás, digamos, la cuota será más baja, entonces tú podrás tener más beneficio con ese dinero que tendrás que moviendo. Vale, está claro. Sí. Y otra pregunta que también dice en el chat. Mira tú lo que tú digas. No, he visto una de Pau Jarosinski, de la deuda pendiente a corto, ¿qué finalización tiene estas deudas? Vale. En principio, la deuda a corto, 1 año, el 30 de junio del 24. Esa, en principio, la deuda a corto, ¿vale? Y la deuda a largo, ¿vale? A largo plazo se estructura entre varios años, pero la última que yo tengo controlada o que ellos informan es hasta el 2029, 2030, por ahí. Y ascienden a los 182, no me acuerdo, 201, por ahí. Esa es la deuda que nosotros tenemos controlada a largo plazo. Otra pregunta importante que dicen y que te la han hecho esta tarde. La deuda más importante, perdona, la deuda, Jaume, es importante. La deuda más importante que tenemos, la más importante, que es el Mestalla, ¿vale? Esa finaliza en el 2029. 2029. Vale. Otra pregunta importante. La pregunta importante es la comparación que se hacía esta tarde en la cadena SER de las cuentas que tenía Llorente y las cuentas que tiene el nuevo accionista o el accionista mayoritario, que es ahora Meriton. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Llorente coge el club o está en el club, llega a tener una deuda de 550 millones, creo que es, y rebaja esa deuda a casi 300 o casi 350, 370 por la venta de jugadores. Y te han hecho una pregunta directa para que la expliques en el chat y a la gente que tenemos aquí. Bueno. No, a ver, el problema, el señor Llorente es verdad que baja deuda de 500 y pico a 350, la baja vendiendo jugadores, como es normal. Es que no, aquí no puedes vender nada, vendes un terreno, vendes jugadores, no hay más.
Lo que pasa es que el problema de esto es que el Valencia empieza a estar mal en el 2009, que es cuando paralizas las obras de Mestalla, del Nou Mestalla, perdón. Ahí es cuando tú empiezas a estar mal. Ese es el problema que tú tienes. Porque tú has hecho una inversión, esas obras, tú has hecho una inversión de tu costilla de 150 kilos y tienes 2 campos, tienes una estructura de un equipo que no puedes pagar. ¿Correcto? Sí, señor. Juanma, el tema de Llorente, el tema de Llorente baja 200 millones la deuda, pero 100 se lo regalan, ¿eh? Claro, eso es lo que iba a apuntar ahora. Explícale tú. Que la ampliación de capital. Yo controlo solo. ¿Tú controlas qué, perdona? Sí, pero ¿eso en qué año fue? ¿En qué año fue eso? La ampliación de capital, nada más entrar. En el 12, 11-12. En el verano que entra él. No, 2014 cuando se va. Pero cuando se va, es 2 años antes. Cuando se hace la ampliación, cuando se hace la ampliación de capital, cuando él viene del Valencia Basket. Correcto. Pero es que aparte tiene otro truco, que es que el tío se pasa 3 o 4 años gestionando y no se escritura el campo nuevo. Y esos, claro. y esos 23 millones se los come el que viene detrás. El que viene detrás se come los 23 millones, se come por chinos. Claro, se come la permuta de terrenos por el tema de la parcela del nuevo Mestalla, que tiene que permutar terrenos y pagar un dinero, y se come que Llorente tapa con la ampliación de capital, tapa la deuda que tenía en el club entonces, porque se la pasa a la fundación. Por eso te digo que esa bajada de deuda es un poco ficticia. No, es un plan contable, ¿no, Juanma? Porque es que yo solo controlo desde el 2014 y 15 para acá. Es muy complicado encontrar información del Valencia anterior a esas fechas. No, pero Juanma, si es que no hace falta ninguna información. Entra Llorente. Yo no me acuerdo. Realmente 500... no me acuerdo de tanto, ¿eh? Siento no. Si queréis, busco esa información y en otro día lo tocamos, pero no. No, pero si no hace falta buscar ninguna información, pero si entra Llorente y son 550 y hacen una ampliación de capital de 92 millones, que 70 y pico los pone la fundación y 20 los ponen los aficionados, son 92 millones que te entran de golpe al club de CAIS para pagar deuda. Es decir, tú has bajado la deuda a 92 millones que no son gracias a ninguna gestión tuya como gestor, sino es una ampliación de capital que la fundación mete por un préstamo directamente 72 millones y que los aficionados hacen un esfuerzo y meten 20 millones. Eso no tiene discusión ninguna. Además, que ese fue el préstamo que derivó en la venta del IM porque la fundación no puede pagar. Eso no tiene ninguna discusión. Y el tema de la parcela tampoco. Es decir, si Llorente hubiera escriturado la parcela con un acuerdo igual que llegó la IJUN con el ayuntamiento, la deuda hubiera subido de golpe 23 millones, que es lo que le debes de repente al ayuntamiento. Igual que subió en 2014 cuando se llegó al acuerdo con Rita Barberá. Eso no tiene discusión ninguna. ¿Más preguntas? A ver, escuchadme, yo creo que Juanma lleva aquí ya 2 horas, necesitará descansar. Ostras, ¿no, Juanma? No, tranquilo que no. Vale. Él está en su salsa, hombre. Pero digo yo. Bueno, te lo digo por el tema. En su salta tampoco, pero. Claro. Yo por si quiere preguntar alguno. ¿Pero habéis entendido un poquito? ¿Un poquito? Sí. A ver, con esa pasta podemos firmar en invierno. Pregunta, que no hace nadie, pero te lo digo yo. Eso no lo he calculado porque eso normalmente lo calculo cuando lo del presupuesto. No te podría decir. ¿Pueden ser 11 millones?
No te puedo decir. Pero, Fede, ¿tú por qué has dicho Es eso? que el presupuesto es el que más... ¿Qué dices tú, 11 millones, Fede? Fede no da putada sin hilo. Ojo. Bueno, pues No, por no, eso le igual pregunto. estoy equivocado. Creo que haberlo leído. Vale. Pero bueno, pueden ser también remanentes del... No sé. Pero bueno, seguro que Juanma lo puede calcular y no hace falta que lo conteste hoy, sino Pero yo creo que tenemos ahí un pequeño colchón en el cual podemos fichar en el mes de diciembre. Está claro que podemos firmar a un jugador, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el jugador del Ferrol, que nos cuesta 600.000 euros y que no cobrará una ficha mucho más de 1 millón, por decirlo un ejemplo, que si vas a firmar un jugador, por ejemplo, vamos a poner Rafa Mir, que te pedían 9 millones o a lo mejor te piden 5 o 6 ahora en invierno, que yo no creo que lo firme en Valencia ni que ese jugador vendría ya al año. Es un ejemplo que estoy poniendo. No, Juanma, a un fichaje de 6.000 euros sí que puedes afrontarlo. Un fichaje ya de que te costa. Sí, a ver, si tú eres una... Perdón, se me ha ido. Disculpad. Si tú... A ver, el ejemplo claro que estamos hablando del extremo... Carlos Vicente se llama este chico del Racing de Ferrol. Sí. No lo sé, pero sí, puede ser. Sí. Me parece que es Carlos Vicente. Este jugador, fichar un jugador de estos por 4 años, 5 años, por 600.000 euros, lo puedes asumir. Y si la ficha no es excesiva, que la puedes absorber, eso sí que lo puedes fichar. Lo que tú no puedes fichar es es que si digo esto, me va a caer la del pulpo. No, pero tú di la verdad. Lo que no puedes... No, pero claro, voy a poner un ejemplo descabellado que lo vamos a entender. Tú no puedes fichar un Bellingham por 130 millones con una ficha de 25. ¿Nos entendemos? Sí. Claro, sí. Y entre esa media de Carlos Vicente de 600.000 y Bellingham de 130 millones, tienes que ver dónde está tu límite. Yo, por ejemplo... Palma, digamos que el límite un poquito... Una inversión fácil, como esa que estamos hablando, de ese chico del extremo Carlos Vicente del Racing de Ferrol, ajá. Yo esa sí que la veo que pueden hacerla. Pero y sin hacer números, porque veo que no es excesivo. ¿Y si viniera un jugador cedido pero cobrara una ficha importante, ya no sería igual? Pregunto. Porque tú claro, por lo que eso es lo que tenemos que ajustar. Claro, si, por ejemplo, mira, la prueba la tienes en que Yaremchuk la mitad de la ficha o una parte elevada de la ficha la paga su equipo. Y cuando nosotros, y otra pregunta que te hago, que es que se me ocurre ahora. Y cuando nosotros, digamos, este verano estamos diciendo que el Valencia no puede pagar los 200.000 o 150.000 euros de Amalá o los 200.000 de Canós, ¿es porque estábamos tan hechos mierda que no podíamos pagarlo? ¿O es porque el club aguantaba sabiendo sus tirantes económicas? ¿O es ¿tú cómo lo ves eso? ¿Por qué el Valencia tarda tanto tiempo en hacer ese fichaje cuando no es un dinero que no es una gran cantidad de dinero, es pequeña esa cantidad de dinero? ¿Me pides mi opinión? Claro, por eso te lo digo, la tengo opinión, claro. Mi opinión es que Peter Lim quería que se sacara antes a los jugadores que Baraja no quería que traer a un jugador. O sea, eso puede ser que Peter Lim le dijera: tú puedes pedirme todo lo que quieras, pero todos los muertos que tienes ahí encima, que me los fichaste el año pasado o el anterior, quítatelos de encima y después ya veremos lo que hacemos. Yo creo que va por ahí. Pero eso es opinión, ¿eh? Hombre, eso es opinión de cómo un empresario, como un empresario toma unas decisiones. Pero esa es mi opinión.
Yo creo que él no entra a buscar a fichar a estos hasta que no le saquen a esos, porque si no va a tener dos problemas. No poder inscribir a los que ficha y a los que no ha vendido, tenerlos ahí con una medida de presión. Hasta el último día. Colo, vamos preguntando algo que no se nos ocurra y después ya que Juanma cierre y nos haga un, digamos, que nos cierre diciendo, porque claro, si aquí estoy mirando en el chat, pero en el chat no pregunta nadie, tío. ¿Os han dormido todos o yo no sé qué pasa? Hombre, pues si us he pegat una machacá que no deuen saber ni on estan, pobres. No, pero teme, pero bueno, pero... Yo es la primera vez que entiendo unas cuentas cuando he ido a 20 años a las juntas y cuando se ponían a hablar de cuentas no sabía ni lo que me decían. Gracias, Jaume. No estoy diciendo que las entienda, que por lo menos cuando tú hablas de algo se puede decir, hostia, pues es lo que está diciendo. Cuando yo llegaba a la junta y hablaban de las tiendas no tenía ni puta idea de lo que veían ahí. Yo, Juanma, cuando estaba haciendo esas capturas que he hecho para el guión de la noche de tu hilo, la verdad es que, tío, agradecerte el curro que te has pegado, tío. Y lo bien que lo explicas. A mí se me hace un poquito bola porque al final yo digo, hostia puta, no, lo digo en serio Normal. Como aficionado del Valencia, como tío con bufanda, ¿vale? A mí se me hace un poco bola, pero y lo hemos dicho al principio del programa que tú no estabas, yo creo que la afición del Valencia es bastante consciente ya de que nadie te va a pedir a Mbappé. Escúchame, que hace años aquí se pedía. Yo creo que somos conscientes y también somos críticos con las cuentas que tú has dado de decir, hostia, vale, me parece muy bien, pero es que, a ver, Juanma, el Betis va de puta pena. Porque va de puta pena y está a punto de... Y míralos, cojones. Oye, Pandita, se me está acabando la batería. ¿Puedo cerrar la cámara? Sí. No puedo hablar en el Discord. Bueno, lo que quieras. Es que se me está acabando la batería y me voy a quedar. Claro, es que llevo aquí 2 horas y media, ¿sabes? Pandita, si quieres, empiezo con mi sección y continuamos el mejor. Juanma, acabamos el directo con solamente una reflexión. ¿El Valencia Club de Fútbol, conforme está ahora, es viable o no es viable? Más que el año pasado. Bien. Y si se confirma, este año un resultado similar, parecido, o en las tónicas de menos de 6-7 millones, yo para mí, viable. Y esperemos que deportivamente no nos hagan sufrir tanto. Vale, pues acabamos ahí. Vale, campeón. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Juanma, pues desde aquí, desde el canal, coño, tío, muchísimas gracias. Eres el tío más elegante del canal, tampoco era tan complicado, ¿sabes? Que Fran cuando se pone también es elegante, ¿eh? Escucha, la percha, y Fran no tiene percha. O sea, así las cosas como son. ¿Sabes qué vol dir que Fran no tiene percha? Per l'amor de Déu. Es que a Fran me mola meterme con él. Pero, tío, muchas gracias. Ya no por la entrevista de hoy, sí. Bueno, aquí no es una entrevista, aquí es una conversación que, como la tenemos, la vamos a tener mañana encerrado, que es lo bueno. Pero agradecerte tu paciencia y sobre todo, tío, hacernos entender a los que no nos cuesta muchísimo con tu, bajando un poquito el nivel que tú puedes tener hablando con economistas, hablando con gente que no entiende y te entendemos, tío, y te lo agradezco de verdad. Se intenta. Sí, claro.
cuentas. Pues sí, tío. De todas maneras, decir, ahora que pero eso es recíproco, como cuando vosotros o como cuando Pandita hace las conexiones y nos caemos y nos recuperamos en poco. Esto aquí, entre todos lo hacemos todo. de todas maneras, A ver, es que si no había caída de conexión, no éramos nosotros, iba todo demasiado bien. Eso sí, eso sí. De todas maneras, decirte, Juanma, claramente que tú eres en el canal de economista, pues te queremos mucho, pero tu labor principal es el santoral. O sea, quiero decir, o sea, esto es secundario. El programa de hoy es totalmente secundario. O sea, ¿sabes? Colo, Dios lo quiere. Claro, claro, tío. Bueno, pues, vale, pues quedé imaginado. Eres muy grande, eres un crack, Juanma. Así de claro. Lolo, di el santuario, el santoral y así por lo menos Juanma descansa. Claro, Juanma, Dejarle que apague la cámara y que se libere.